la numerosa extensión de tierras que contaba con las propiedades para hacer un gran campo productivo y favorable para desarrollarse en lo que concierne a la agricultura y la ganadería. Entonces, todas estas familias de origen migratorio se fueron asentando y fueron conformando una gran colonia que tuvo influencia en el desarrollo del departamento 9 de Julio y de la ciudad de Las Breñas, ¿sí? Entonces, mi origen, mi historia de vida o la historia de mi familia, como la de tantas otras familias, fueron despertando ese interés por dejar escrito algo que no era conocido y que fue tan valioso y que fue parte configurante y originaria del desarrollo de la identidad de muchas personas que, como ya lo mencioné en la presentación del libro, como en la presentación de otros artículos, configuró la identidad y la historia de centenares de personas que hoy están distribuidas por todo el país, aunque uno no lo crea, y de figuras que pasaron por allí, que dejaron su huella y, y que fueron construyendo y abriendo caminos por otros lugares. Entonces, la importancia de eso, de no olvidar, y tenía miedo de que 100 años de historia quedaran en el olvido. Fue algo que en ese momento me inquietó y que dije, si la historia es tan hermosa, tan inmensa, ¿por qué hay que permitir que quede en el olvido? Entonces, me ahondé a indagar, a investigar, y quedó mucho por investigar, quedó mucho por indagar y creo que nunca se va a terminar de hacerlo. Y, y mucho de lo que hoy en día me interesa seguir investigando surgió a partir de la presentación de ese libro, donde las personas que fueron conociéndolo a raíz del comentario de otros, o obviamente de esto que generan las redes sociales, ¿no? Que tienen otro alcance, otra llegada, hizo que otras personas de otros lugares, de otras provincias, levantaran la mano y dijeran, che, mi abuelo pasó por ahí, mi abuelo me contó que vino del Puca. Cuando estuve en alguna oportunidad en el Congreso de la Junta Histórica del Chaco, en Sespeña, y presenté, fui a comunicar, porque anterior a la presentación del libro hice una exposición de esta investigación que estaba realizando, y una vez que se publicó el libro, fui a dar a conocer el libro, y en ese encuentro, varias personas del público, que hoy están, que viven en otra provincia, que tienen un estilo de vida totalmente diferente al nuestro, se levantaron y dijeron, yo no sabés lo que busqué la historia de mi abuela, y no sabía que me la iba a encontrar acá. Y eso la verdad que es tan gratificante y tan lindo, y decir, gracias Dios por permitirme y darme la oportunidad, y a todas esas personas que me brindaron, me abrieron el espacio de su casa para poder conversar con ellos, y que fueron transmitiendo historia y aportando a la investigación, gracias a todos ellos que contribuyeron a que una historia tan grande no fuera olvidada. Y que creo que es el objetivo que tiene e inclusive esta comunidad, este colectivo de Chacú, que nuestras historias y la historia de nuestro Chaco, de nuestra región, no sean olvidadas. Y la importancia de poder generar oportunidades como estas, que no son financiadas por ningún gobierno de turno, que no son financiadas por ningún estrato e institución pública ni privada, sino que cuenta con la intención y el esfuerzo de personas que aman la historia, que aman hacer historia y que le interesa dar voz y dejar en escrito para que no sea olvidada la historia de su ciudad, la historia de su familia, la historia de la región y la historia que nos conforma, que nos constituye y que ha hecho a lo que obviamente hoy somos, que ha conformado el lugar en el cual hoy vivimos, estamos y nos desempeñamos. Y que, a ver, si uno se olvida de dónde es y de dónde viene, y muchas veces posiblemente no sepa dónde va. Entonces, es tan importante conocer y poder brindar esos espacios para que se pueda hacer historia, ¿sí? Y sobre todo la oportunidad que dieron tantos profesionales que ya tienen su trayecto en la escritura, que me dieron la oportunidad para que una joven
que no tenía antecedentes en investigación, que no era una figura reconocida en investigación, sino que era alguien que recién estaba incursionando, pudiera dejar plasmada esta historia, ¿no? Y nunca imaginé que iba a surgir y iba a dar como resultado un libro. Realmente eso no, eso nunca me lo imaginé. Eh, y que hoy, inclusive hoy en día, me cuesta creerlo. Yo simplemente quise darle voz a, a historias no contadas, no escuchadas y que eran tan importantes. Y yo creo que, y ver emocionada a tantas personas que leían su nombre allí, o que leían su historia allí, y decían, no, no todo quedó olvidado, no es que pasamos y nadie supo de nosotros. Yo creo que eso es algo también bastante valioso y que otras personas digan, ahí estuvo mi abuela, ahí fue mi abuelo, ahí estuvimos de chiquito, y que comiencen a contar historias de eso es realmente motivante y es realmente gratificante. Así que creo que ahí está no sé si logré responder bien el interés y el origen del por qué estudiar esto, ¿no? ¿Por qué investigar sobre esto? Bueno, comentamos a la audiencia, tu libro se llama El Puca, desde los orígenes hasta 1992. Escuela de Así, Educación Primaria, número 106, el paraje El Puca, y acá, bueno, hago una transmisión desde mi celu, a ver si enfoca más o menos la tapa del libro. Bueno, no lo tenemos ujú, físico ahora, pero fue editado por Librería La Paz. Y así por es, ahí, si alguien quiere acceder dentro de los distintos locales que tiene dentro de la provincia, y también incluso en Paraguay, Librería La Paz se puede acceder a los libros todavía. así Em, es, y bueno, voy reflexionando y uno haciéndose también su auto intro análisis, ¿no? De qué nos motiva a nosotros interesarnos, a todos los que somos miembros del Chacú y otras personas también que le gusta la investigación histórica, cuál es lo que nos motiva, ¿no? Y reflexiono de que muchos tenemos nuestros orígenes, esa semillita que nos despertó el indagar en nuestros contextos de crianza o algún personaje que nos inculcó determinada temática o determinada forma de ver el mundo, ¿no? Ahora, bueno, justo nos mandamos un saludo al profe Ale Duarte, que nos está escuchando. Nos dice que el apellido de la profe es Martínez. Martínez, sí, Ahí Claudio está. Martínez. Gracias, Ale, gracias. Y ahí se acuerda. Mandamos saludos. Y, por ejemplo, con Ale siempre charlamos hace muchos años sobre nuestras historias de crianzas, de cómo estamos en los caminos de investigación, qué nos gustaría indagar. Y bueno, él siempre comentaba en sus primeros pasos de investigación, era de Isidro Velázquez, por ejemplo, ¿no? Y él lo motivó el hecho de las anécdotas que les contaban sus abuelos cuando él era chico, porque su abuelo era policía y colaboró en lo que eran las campañas de búsqueda de él, ¿no? Y cómo esas distintas anécdotas fueron alimentando su curiosidad, ¿no? Y que después Ujú, con distintos hechos de la vida lo vio a elegir a la carrera de historia y tomar esas memorias y canalizarlas. Yo, por ejemplo, esto salió como también introspección, análisis, ¿no? Dentro de la carrera de arqueología, cuando la estaba cursando, me interesaba mucho lo que eran las arquitecturas de los cementerios contemporáneos, no tanto antiguos, pasados, sino contemporáneos, y más los nuestros acá de Las Breñas, por ejemplo, que estamos, Las Breñas constituido por la colaboración o el encuentro de 28 colectividades, entre europeas, entre americanas y también criollas, ¿no? Y todos tiene una multiplicidad de formas culturales, de cómo ellos expresaban sus recuerdos y cómo querían dejar la memoria de sus seres fallecidos, ¿no? Y, eran todas con particularidades puntuales. Y yo decía, ¿por qué a mí me interesa esta temática puntual? Tumbas, espacios, lugares, objetos antiguos, objetos viejos, ¿no? Y analizando a mi infancia y cómo me criaron, había un hecho puntual que yo me crié con un fuerte lazo con mis abuelos y mi abuela me sacaba a pasear, ¿no?
y qué lugar ella elegía para pasar las tardes a veces o algún domingo a la tarde, era o ir al predio del inmigrante a ver la flora, que siempre está bella porque es un poco de campito tiene, o también ir a visitar a nuestros parientes fallecidos al cementerio. Y ir caminando y ella me dice, bueno, esta era tal persona, esta era tal persona, esta era tu tía, y era como volver al círculo familiar, pero ya desde otro plano, y pese a que algunos consideran como una temática tabú, un poco fuerte, porque hay ciertas susceptibilidades, a mí me Claro, fue generando cierta cuestión de familiaridad, cariño y el hecho de ese vínculo de, no es solo algo material, son memorias vividas, vivencias, personas que han pasado a otro plano y que lo que es su tumba misma, de qué procedencia tenían, van dejando sus recuerdos desde otras formas, sus identidades, quién eran ellos, cómo podemos abordarla desde distintas simbologías que ellos tenían, religiones, las cruces, las estrellas de David, las formas arquitectónicas, en qué años fallecieron, no eran las mismas de los años 70, las 60, las más contemporáneas, ¿no? Y bueno, reflexiono siempre y pregunto a nuestros distintos colaboradores qué los inspiraba y siempre está la semillita desde nuestras formas de crianza o algún personaje fuerte que nos hizo, que nos marcó en eso de indagar. Mi abuelo también era muy del hecho de indagar sobre comunidades originarias, él trabajó mucho en lo que es tolderías, acá la comunidad Mocoit, cercana a Las Breñas, desde lo que es ser técnico agropecuario, ¿no? También la semillita ahí de estudiar el pasado de las comunidades originarias, ¿no? Y, claro. y volviendo a esto del Puca, para nuestros seguidores, y también tomando un poco lo de tu libro, contanos los orígenes ahora dentro de un contexto sociohistórico de este Mm. primer Chaco que se estaba formando ahora desde una perspectiva occidental, o sea, ya pasó su proceso de ser el desierto verde, de generarse las campañas de militares Expediciones. contra las comunidades originarias, expediciones, traer a estos nuevos colectivos dicen algunos autores, a blanquear la tierra, a blanquear a Argentina. Hay distintas perspectivas, ¿no? Pero Sí, contanos tal estos cual. primeros orígenes sociopolíticos del PUCA en su Así es. nacimiento. Dale, vamos por eso. Pero antes de adentrarme a los posibles orígenes desde el PUCA y el contexto histórico y social y político, quiero resaltar y rescatar esto que vos mencionabas de cuán configurante es en uno y a veces silencioso, porque son cuestiones inconscientes que uno tiene allí guardadas de eh, la intención por investigar algo, ¿no? Dice, hay una autora, Elisa Cragnolino, que es una gran investigadora de educación rural, y ella dice que todo objetivo de investigación tiene su origen en una historia que configura al investigador. Y estoy totalmente de acuerdo. Mi familia tiene mucha influencia en esto y este trabajo en parte, eh, o sea, si bien obviamente lleva mi nombre y me senté allí horas a escribir, a mi lado estaban mis tías, mi tía Mimi, mi tía Nancy, mi tía María, que ellas siempre me transmitieron mucho ese amor por la identidad y el origen, y también la intención de indagar de dónde venimos, ¿sí? ¿Quién fue nuestro abuelo? Porque siempre estuvo de indagar esto, de dónde vino, por qué llegó al Puca, por qué se sentó allí, eh, y que no podíamos encontrar datos certeros, porque al parecer la gente de antes o de otra, qué sé yo, eran cuestiones particulares de su cultura, de su crianza, de las historias que vivieron, que no contaban mucho, no le transmitían a sus hijos, a sus nietos, como a lo mejor nos pasó a nosotros, de dónde vinieron